Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para el Nuevo Estado y continuamos nuestra serie de ¿Quién es Juan Ponce de León?, donde estamos reseñando la obra La familia Ponce de León del historiador Álvaro Huerga del 2009, que trata efectivamente pues la biografía del que fue el primer conquistador, el primer gobernador y el primer evangelizador de estas tierras del archipiélago borincano de San Juan Bautista de Puerto Rico. Este es nuestro video número 7, donde vamos a estar discutiendo la sección 4 de la obra que Huerga ha titulado ¿A qué pasó? Y pasó entre comillas. Y en esta sección 4 de la obra, Huerga básicamente contextualiza lo que fueron esas primeras décadas de la conquista en el Caribe. Contexto en el cual pues Juan Ponce de León se va a desenvolver. Y tenemos que tener en mente que este momento histórico es particular, ¿no? Estas primeras décadas es una cosa diferente, ¿no? A lo que va a ser después, especialmente después del hito de los encuentros de los imperios en Tenochtitlán, ¿no? Eh, Luego de esa etapa donde ya se llega a tierra firme, pues la conquista se convierte en otra cosa, el enfoque va más a tierra firme, ¿no? Va más a México y recordemos que Tenochtitlán y lo que eventualmente va a ser DF se va a convertir en el centro de lo que va a ser el virreinato de la Nueva España, que va a aglomerar un montón de territorios, entre ellos pues lo que va a ser eventualmente la Capitanía General de Puerto Rico hasta principios del siglo XIX con las nefastas guerras napoleónicas, ¿no? Y él está contextualizando, ¿no? Y para ser honesto, esta sección que vamos a discutir en este video, en adición a la próxima, que vamos a discutir en el próximo video, es como guata, ¿no? Es como relleno que Huerga está metiendo aquí, que no tiene que ver directamente con la vida de Ponce de León, sino que tiene que ver con, tú sabes, nuevamente el contexto, ¿no? Para tener una idea del mundo de Salvaleón de Higüey, del mundo en el que pues Villa Caparra se va a fundar y en el mundo en que eventualmente Villa Caparra se va a mover a la isleta de Puerto Rico, ¿no? Como pues antiguamente se conocía esa área de la isla de San Juan Bautista. Eh, ya en la serie tenemos que destacar algo que mencioné anteriormente en el último video, es que hay que hacer una demarcación clara entre lo que es 1502, antes y después de 1502, en la vida de Juan Ponce de León. Antes de 1502, Juan Ponce de León, con lo que es la evidencia histórica, sabemos que antes de 1502 Juan Ponce de León no está en el Nuevo Mundo, y si estaba, no hizo huellas significativas, ¿no? Tomando en cuenta lo que habíamos discutido de que si había llegado en 1493 o 1502. El hecho es que más allá de eso, los documentos de Juan Ponce de León comienzan en el 1504. O sea que la vida de Juan Ponce de León cambia en el 1502 y de aquí en adelante vamos a estar hablando de 1502 en adelante. En adelante hasta 1521, que es la muerte de Juan Ponce de León, cuando pues muere lamentablemente en Cuba luego de su viaje, de su segundo viaje a Florida, ¿no? Y eventualmente pues con su descendencia con Juan Ponce de León segundo y Juan Ponce de León tercero, ¿no? Recordemos que él tuvo cuatro hijos, tres nenas y un nene, y eso lo vamos a discutir más adelante en la sección en que Huerga pues trata a la familia. Pero el punto es que ya de aquí en adelante estamos hablando de Puerto Rico, pero estamos hablando de la isla de San Juan Bautista y estamos hablando de las acciones de Juan Ponce de León ya como avanzado. O sea que estamos hablando ya de Juan Ponce en vías a convertirse pues en ese nuevo conquistador de la isla de San Juan Bautista a partir del 12 de agosto de 1508. O sea que estamos hablando de 1502 a 1508, es la vida de Juan Ponce de León en Santo Domingo, que pues va a ser pues válida a lo que es el contexto que vamos a discutir ahora, y luego de 1508 en adelante va a ser pues su pues estadía en Puerto Rico, sus luchas con Diego Colón, ¿verdad? Y eventualmente pues sus movimientos para ya irse independizándose de esa situación de Diego Colón, moviéndose a las islas de Bimini, que sería la Florida. ¿Okay? Así que nada, a mí me gustaría hablar de esta sección leyéndola, porque pues creo que es meritorio y con las mismas palabras del autor pues vamos a tener una mejor idea, ya que pues él es un historiador profesional y yo no. Y leemos, cuatro, ¿a qué pasó? Se han dicho y redicho muchas cosas sobre los fines que impulsaban a los inmigrantes a pasar a Indias, que eso no hay duda, muchos intereses, ¿no? Montarse en un barco en esa época no era, no era, tú sabes, algo fácil de hacer, ¿no? Dentro de lo que, pues,
son mis estudios, ¿no? Del mundo antiguo. Hoy en día tenemos una visión bien errada de lo que son los viajes, ¿no? En el mundo antiguo, los viajes largos principalmente eran peregrinaciones, ¿no? Ese era el contexto original, tradicional, de lo que eran los viajes largos dentro de la cristiandad. Recordemos que en el medioevo habían rutas que obviamente tomaban las carreteras romanas antiguas para conectar toda Europa a Roma, ¿no? Hay estudios de esto, hay estudios de los peregrinos, de ahí sale la palabra, de los peregrinos ingleses que cruzaban toda Europa y cruzaban el canal, ¿no? Y llegaban a Roma. Y ese es el contexto original, ¿no? Dentro de la cristiandad. O sea, los viajes largos eran peregrinaciones. Y ese es el contexto que se va a dar aquí, ¿no? Obviamente ya estamos en el siglo XVI, la modernidad ya técnicamente ha iniciado, ¿no? Aunque realmente no hay una fecha exacta, pero el consenso histórico es que pues la modernidad comienza en los 1450, ¿no? Escasamente 60, 70 años antes de que se descubra Puerto Rico con la toma de Constantinopla por los turcos, ¿no? Por los saracenos. Eh, y ya aquí, pues esta idea de peregrinación en este momento histórico, pues va cambiando, pero sin duda alguna todavía cala en la mentalidad. O sea, que las personas que se montan en un barco, que vienen al Nuevo Mundo, tienen esa idea muy presente. Esto es un viaje de peregrinación, es decir, es un contexto tradicional del viaje largo. Yo me estoy montando en un viaje largo porque pues yo tengo fe, yo soy pío, yo soy docto dentro de lo que es la sana doctrina y como consecuencia estoy llevando a cabo esta misión de evangelización, esta misión de cruzada. Esto es algo que hay que tener en mente, porque de la misma manera, este es el contexto de la cristiandad, o sea, pero de la misma manera en el mundo antiguo los viajes eran peligrosísimos, ¿no? Y esto es la norma en todas las culturas tradicionales antiguas. O sea, tú no ibas a dar un viaje largo porque eso representaba peligro. Eso representaba, pues, una situación que tú no podías controlar fácilmente. Podían haber desastres naturales, tormentas, huracanes en cuestión de los viajes de mar, ¿no? Hambruna, la cuestión de logística. De la misma manera podían haber rateros, ladrones, guerras. Por eso es que cuando estudiamos las cruzadas, que obviamente es un periodo mucho más antiguo que este, ¿no? O por lo menos más viejo, vemos que habían un montón de revoluciones y había un montón de revoluciones porque viajar era un peo, ¿no? O sea, no había la infraestructura, la logística no estaba como la tenemos hoy, para bien o para mal dentro de la modernidad. Así que montarse en un barco en esta época, tú sabes, no era cosa fácil. O sea, y eso hay que señalarlo, ¿no? Más allá de esta propaganda que hay de la invasión y de la guerra y del genocidio, o sea, como si esto fuera una operación militar científicamente diseñada con una logística. Obviamente había logística, obviamente había inteligencia militar, pero, o sea, los cuerpos, los voluntarios que se tiraban este viaje, no lo hacían porque pues le daba la gana o no lo hacían porque pues, ah, qué cool, voy a ir al Nuevo Mundo. No, 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 o sea, esto era algo que hacía la gente o por fe o porque era lo único que podían hacer para echar para adelante o para pues hacer algo con su vida y eso es lo que vamos a discutir aquí. Recordemos, nadie de la nobleza alta vino al Nuevo Mundo. Creo que fue una infanta que viajó para acá en un momento, pero en siglos posteriores. O sea, ¿quiénes eran los nobles que venían aquí? Los de más baja casta, ¿no? Por el momento, Obando es lo más alto que hemos visto que ha llegado aquí. Bobadilla, ¿no? Los colones eran unos exploradores locos. O sea, aquí no venía la élite, ¿no? Aquí venía la gente que venía por fe, por fervor, o la gente que pues quería venir para acá para probar su suerte como Huerga va a discutir. En adición, obviamente, a los esclavos, que son pues producto de todo ese comercio transatlántico y producto también de todas las empresas que se van a formar aquí a lo largo de varios siglos. ¿Okay? Y eso hay que señalar. ¿Okay? Así que vamos a leer. Parece que la clave para esclarecer este asunto consiste en distinguir las distintas clases humanas que componían la sociedad en tiempo de Juan Ponce de León I para precisar a qué vino. Una población variopinta,
pobló entonces las tierras del Nuevo Mundo. Distinguimos por grupos y etnias hasta por color en Puerto Rico, ¿no? Número uno, los aborígenes, clasificados en taínos, aruacos, etcétera. Esto es un poco simple, señor Huerga, o sea, es un poco más complicado. Los taínos no eran como que taínos y aruacos y caribes, no, 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 no. Aquí había un orden tradicional. Estaban los nitaínos con los caciques y las familias reales, como estaban en España. Luego estaban los nitaínos, que eran los nobles, ¿no? Luego estaban, ay, los guerreros. ¿Cómo era que se llamaban los guerreros? Yo creo que los guerreros eran los nitaínos, ¿no? Pero después estaban los boiques, que también eran una casta, la casta sacerdotal, o por lo menos la casta chamánica. Y por último, los naborias, que era pues la servidumbre, de la misma manera que en España los siervos por cientos de años eran la servidumbre, ¿no? O sea, las sociedades taínas no eran pitufos. Las sociedades taínas no tenían concilios democráticos. Las sociedades taínas, aunque hayan tenido un nexo femenino en términos de su descendencia, como se alega hoy en día, ¿no? Porque eso sale de escritos de profesores de la UPR que son marxistas y filomarxistas antes de ser hispanistas y católicos. O sea, eso es secundario al hecho de que esto era una sociedad jerárquica. Y hoy en día hay grupos neotaínos que se pasan peleando entre ellos mismos, como sucede en todos los grupos puertorriqueños de las artes, de los deportes, de todo, ¿no? Porque eso es parte de nuestra condición cultural isleña antillana, local aquí. Se pasan peleando entre que yo soy más democrático en mi areito o lo que sea, y el otro se pasa peleando de que no, no, yo soy el más democrático o yo hago lo que a mí me da la gana. Olvídense de eso, estas personas no son nada de taíno, estas personas son anticristianos y asumen esta identidad subversiva dentro de su discurso anticristiano, que a la misma vez está sujetado de otros discursos independentistas, filomarxistas y marxistas. Por eso es que nunca vamos a ver, o por lo menos yo no he visto en Puerto Rico aún, y lo he comentado y me salen de atrás para adelante, de que no hay ningún grupo taíno que esté solicitando al gobierno federal una indemnización para crear algún tipo de reserva indígena aquí, ¿no? De las reservaciones indígenas, porque no les interesa, porque nuevamente se apropian de la identidad taína como si fuera una máscara, se la ponen para adelantar sus ideas subversivas, sus ideas independentistas, filomarxistas, marxistas, que no son parte de las ideas de la mayoría de los puertorriqueños y que nunca han sido parte de la mayoría de los puertorriqueños. Eso es número uno, era una sociedad jerárquica. Y dentro de las encomiendas, o sea, las encomiendas eran de los señores taínos a los señores españoles. Por como consecuencia, el cacique no estaba trabajando. Los nitaínos probablemente tampoco estaban trabajando. Los que estaban trabajando eran los naborias, que eran la inmensa mayoría dentro de las encomiendas. Ahora bien, de que había esclavitud indígena, sí la había. Y esos indígenas eran los que se habían rebelado en diferentes conflictos, como por ejemplo la guerra de Higüey, que sucede con este perro que se les escapa y lamentablemente mata un cacique y hay un malentendido y hay una guerra como de 9 meses en la cual pues Ponce de León toma parte, ¿no? Pero la idea de la esclavitud de los indios hay que tenerla bien claro, o sea, a la gente que se esclavizaba y que recordemos que la encomienda es una cosa y la esclavitud es otra cosa, o sea, las encomiendas son parte de un régimen tradicional feudal, mientras que la esclavitud es un castigo, como era en el mundo antiguo, ¿no? Era un castigo por alguna ofensa o algún tipo de guerra. Y esa era la situación con muchos de los taínos. Ahora bien, que se hayan esclavizado taínos con la encomienda, obviamente tuvo que haber abusos, tuvo que haber algún tipo de negligencia, como hoy en día todavía existen esos abusos y todavía existen esas negligencias dentro del mundo, ¿no? Tenemos que recordar que hoy en día nos jactamos de libertad, de fraternidad y de hermandad, y hoy en día es el momento histórico con más esclavitud, con más tráfico humano y con más guerras y con más armas y con más drogas en cualquier momento en la historia de la raza humana. Pero no, eso no hay que denunciarlo, hay que denunciar lo que sucedió hace 500 años para yo tener otra herramienta, otra arma en mi repertorio maldito, antitradicional, anticristiano, porque de eso se trata a fin de cuentas, no se trata de una reivindicación taína como hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Y eso pues hay que especificarlo. De la misma manera, como sucede en la historiografía liberal, marxista y filomarxista puertorriqueño, la invisibilización de la mayoría, ¿no? Esto sucede hoy en día con el movimiento estadista que es variopinto, utilizando la palabra que utilizo aquí es huelga, pero la idea es que el movimiento estadista es
hay de todo, no podemos calificar al movimiento estadista como conservador en su totalidad porque no lo es, ¿no? La sección que es conservadora es protestante como consecuencia antipuertorriqueña y antitradicional. Pero la realidad es que dentro de la historiografía contemporánea se invisibiliza ese movimiento, ¿no? Eh, Nada más comparen lo que es la historia de los movimientos independentistas, el movimiento popular, que son primos de los independentistas, con lo que es la historiografía del movimiento estadista. O sea, la diferencia es obvia. Y lo mismo en el siglo XIX con los incondicionales españoles. Y ahí yo me he dado cuenta que hay un montón de ignorancia, hay un montón de relatos, ¿no? Hay personas que se inventan cosas y tratan de pegárselos, pero la realidad es que, pues, comparen las fuentes historiográficas entre, pues, Betance, que era un terrorista antipuertorriqueño, anticatólico, iluminista, judeomasónico, lo más antipuertorriqueño que hay, un hombre que le escribía a los Rothschilds para que trajeran bancos a Santo Domingo y Puerto Rico, ¿no? Pero eso no importa, ¿no? No, claro que importa. Era un sublevado, era un laborantista y era una persona que no tenía la fe de Cristo. O sea, era un liberal. Comparen el trabajo que se le ha dedicado a esa figura, tratando de ensalzarla, que lamentablemente Albizu es culpable de ello en un inicio, ¿no? Que yo creo que es uno de sus más grandes desaciertos. Comparen la historiografía que hay de Betances con la historiografía de los incondicionales españoles. No las hay. No, no, o sea, la diferencia es drástica. O otras figuras como Segundo Ruiz Belvi, o ya posteriormente, ya desde los 1870, cuando ya empiezan los partidos, o sea, no, no lo hay, ¿no? O sea, es todo un mito. Y de la misma manera, haciendo estos ejemplos, vamos a lo más viejo. Los indios guaiteados. O sea, los indios guaiteados están invisibilizados dentro de lo que es la historiografía, ¿no? Tenemos gente que se lamenta, ay Dios mío, qué triste, la cacique Loaiza, ay Dios mío, salió con los españoles, oh no, este cacique español, este cacique del español, oh no, salió con los españoles, oh Dios mío, oh Dios mío, y tú sabes, es una ridiculez, porque es la idea de que todos eran pitufos y todos estaban, tú sabes, agasajados y, tú sabes, casados por los españoles. Son mentiras. Los, los españoles en las primeras décadas eran ínfimamente inferiores numéricamente a los taínos. Obviamente habían aliados taínos, los guaiteados, Agüeybaná primero, Loíza, dentro de lo que es nuestra tradición, y de seguro habían otros que están en las crónicas y otros que se han perdido. Lo mismo en Santo Domingo, lo mismo en Cuba y lo mismo en Jamaica, y lo mismo va a ser en México, ¿no? Que es la única razón por la cual uno puede entender cómo Hernán Cortés, con menos de 200 hombres, conquista un imperio completo. No, Fernando, porque tenían caballos y tenían espadas, sí, sí, tenían eso, y de la misma manera los mexicas tenían toda una serie de poblaciones subyugadas y abusadas, ¿no? Y de lo mismo, de seguro lo mismo había aquí en el Caribe, de seguro había, obviamente a menor escala, porque pues esto eran aldeas, ¿no? Esto era una sociedad pues inferior a la que era la de Tenochtitlán, que ya estaba mucho más avanzada en su paganismo, de la misma manera que los incas, que estaban mucho más avanzados en su paganismo, o mucho más hundido en su paganismo, mejor dicho. Lo mismo aquí en el Caribe, tuvo que haber diferencias entre los taínos, también estaban los caribes que atacaban. Ahora bien, que los caribes sean caníbales, eso es otro tema, pero el punto es de que sí había un conflicto entre taínos, había un conflicto entre taínos y caciques en la española, lo sabemos por lo que habíamos hablado ya anteriormente, y había un conflicto con los caribes y los taínos aquí, ¿verdad? Con lo que es Puerto Rico en esa frontera entre las islas de las Antillas Menores y las Antillas Mayores. Por eso los taínos estaban en el oeste, en el sur, no necesariamente en el este. Yo sostengo que una de las razones por la cual Ponce de León le dieron caparra, más allá de que el puerto estaba ahí, ¿no? Que los taínos, pues, o sea, no van a utilizar ese puerto porque los taínos no tenían embarcaciones grandes, lo que tenían eran canoas. Es como un buffer zone y a la misma vez tenemos recuentos de caníbales raptando españoles, taínos y raptando negros en el siglo XVI, ¿no? Hasta los 1500 y pico, ¿no? De la misma manera, o sea, la fortaleza, la primera fortaleza que se construyó, que hoy en día hay muchos historiadores puertorriqueños que dicen, ay, Dios mío, ¿por qué construyeron la fortaleza adentro y no dando al mar? O sea, es como que, oh, son tan brutos, ¿no? Oh, los cristianos españoles brutos. Bueno, la construyeron ahí porque la fortaleza inicial era para protegerse de los ataques taínos.
no era para protegerse de invasiones europeas que van a venir después. O sea, las primeras invasiones a Puerto Rico fueron 100 años casi después de la fundación de Caparra, con el 1595 y 98 con los ingleses, que nuevamente son las guerras protestantes, ¿no? Que esas son las invasiones que vienen aquí, son las invasiones protestantes, de la cual la última es la que pues conquista Puerto Rico, que es Estados Unidos, y el cambio de soberanía que pues dentro de todo también representa unas particularidades que son únicas en la historia, y son únicas en el mundo para nosotros los puertorriqueños, pero eso es otro tema para otro momento. Pero quiero que tengan en mente, porque se invisibilizan estos taínos, ¿no? Se invisibiliza el hecho de que habían taínos que eran aliados de los españoles, habían taínos que se convirtieron al cristianismo, habían taínos que se casaron con españoles y tuvieron las primeras familias puertorriqueñas. Y subsiguientemente también vienen los negros por ahí. O sea, los negros también se casaron con indios y eventualmente esos también se casaron con lo que son los españoles y crea ese mestizaje que desde la perspectiva moderna liberal se ve, ¡ay, qué buenos eran! Oh, los españoles se mezclaban y eran muy buenos, eran mejores que los protestantes. Eso es superficial. Eso es insignificante realmente si nos ponemos a pensar, porque estás pensando en lo material, estás pensando en las bolsas de gusanos que somos nosotros. El hecho es que eso se dio por la fe de Cristo, eso se dio por la conversión, eso se dio por el fervor, y esos son los cimientos de nuestra sociedad puertorriqueña, la cristiandad. Esos son los cimientos del primer jíbaro. El primer jíbaro no es un tipo con un machete cortando caña y peleando contra las injusticias del capitalismo. No, 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 no. El jíbaro es un jíbaro católico, es un taíno que vivía en un bohío, que obviamente pues tenía su herencia cristiana de la Europa, pero tenía su manera de vivir de los taínos locales. Y luego con el insumo africano se va enriqueciendo esa comarca apostólica. ¿Ok? Los indios guaiteados eran instrumentales dentro de este momento, porque hay que señalar que estas rebeliones que se dieron, la rebelión de 1511 de Agüeybaná el impío, el Agüeybaná, tú sabes, el rebelde, mal llamado el bravo, porque nuevamente le llaman el bravo porque quieren crear estos mitos, ¿no? Estos mitos liberales, estos mitos marxistas, estos mitos subversivos para ir en contra de la ley y en contra de la fe, ¿no? De 1511, ¿no? ¿Verdad? Era 1511, sí, esa situación que Juan Ponce de León mete mano ahí, y subsiguientemente el ataque caribe de 1513, que si no me equivoco fue donde se quemó Caparra y donde ya empiezan a haber preocupaciones de mudar la ciudad. Y eso pues lo señalo, ¿no? Lo señalo porque es muy importante darnos cuenta de que esto eran sociedades medievales. Luego, Huerga continúa con los esclavos, que nuevamente, como he mencionado anteriormente, ya empiezan a venir a Puerto Rico a partir de los 1510. ¿Ok? Pero tenemos que recordar que los esclavos que vienen a Puerto Rico de África no representan un contacto en términos de una cultura tradicional. Lo que representa es el contacto de un insumo que viene por parte de algo que está desconectada de su tradición. Y eso aplica prácticamente a todos los esclavos en el Nuevo Mundo. Que eso es parte de la, que eso es parte de la, tú sabes, de la tragedia de esa esclavitud ya protocapitalista, mercantilista, saracena en su esencia, o por lo menos en su inicio, judaizante dentro de su comercialización, y también dan los augurios de lo que va a ser pues el mercantilismo y los augurios de lo que es el protocapitalismo y el liberalismo que se está sentando poco a poco en Europa, ¿no? Que de hecho se está sentando indirectamente con esto, pero se va a sentar más de lleno con lo que va a ser el protestantismo que está emergiendo en estos momentos. Tenemos que recordar que el insumo que traen estos negros a Puerto Rico es uno folclórico, de la misma manera que pues de lo que sobrevive los taínos es folclórico, y de la misma manera que muchas cosas españolas que son folclóricas, pero todas agasajadas, todas sobre o debajo, mejor dicho, de la alfombra de la alfombra, bien a mí, de la sombrilla de la cristiandad. ¿Ok? Y obviamente, pues, ese folclore que van a traer los negros, pues van a ser obviamente, pues, su manera de vivir, ¿no? Va a ser su comida, su música, de la misma manera que, pues, el folclore taíno sobrevive dentro de las técnicas jíbaras de la tierra, que se mezclan también con las españolas y se mezclan con las africanas. Pero recordemos, eso es cultura baja, eso es folclore. Y el folclore no es cultura alta, y la cultura alta es la cultura de verdad. Y la cultura de verdad es cómo nosotros nos relacionamos a Dios, ¿no? Y ahí es que entra la cristiandad.
que fue aceptada por los taínos y que fue aceptada por la mayoría de los negros. Pero ahí también traemos otra cosita, ¿no? De que el insumo ese folclórico que traen los negros también incluyen insumos, pues, que lamentablemente se distinguen como religiones africanas, ¿no? Que básicamente son religiones paganas. Eh, tenemos entendido de que eso no estaba en Puerto Rico, o sea, hay un libro muy bueno de las heterodoxias en Puerto Rico y sabemos que en Puerto Rico esa idea de religiones africanas no estuvo aquí presente hasta el siglo XX, como pues, como es el IFA hoy en día y la santería, que básicamente es una herramienta militarizada del G2 cubano. Y toda esa basura entra a partir de los 60 en Puerto Rico y se crea esta idea de que pues, la cultura africana trajo las religiones africanas. Eso es falso. Y si hubo religiones africanas en Puerto Rico presentes, lo cual dudo mucho porque Puerto Rico era muy pequeño, ¿no? Y no creo que había eso presente y si lo hubo, pues estaba muy subterráneo, pero la realidad es que ese insumo que algunos dicen que es religioso de los negros no viene, no viene en el contexto tradicional, viene en el contexto moderno. Y recordemos que si usted practica IFA, si usted practica santería, usted no está practicando una religión tradicional africana. Lo que usted está practicando son los residuos de una antigua religión egipcia que sobrevive con los Yoruba y otras tribus y tampoco es una religión allá grande porque pues usted va a Togo, a Benín y le va a decir cosas de los Yoruba, usted va a un Hausa Fulani de Nigeria o a un Igbo y le va a decir cosas de los Yoruba, o sea, esta idea de que esa es la religión de allá son mentiras y eso sobrevive aquí por los cubanos y a la misma vez sobrevive en el siglo XX por su militarización dentro de lo que es la guerra contra los puertorriqueños, la verdadera guerra contra los puertorriqueños, que es la guerra marxista, y sobrevive como, pues, paganismo, como satanismo, ¿no? Como una religión que lo que le promete a su practicante son más cosas dentro de los enemigos del alma, que son obviamente mundo, carne y diablo. Y esto, pues, si usted es un católico que está bien catequizado, lo va a entender. Si no está catequizado, pues usted no va a entender esto y como consecuencia se está desligando de su esencia puertorriqueña, se está desligando de la tradición, se está desligando de lo que es la verdad y se está acercando más a mentiras. Y esto hay que recalcar. ¿Okay? Y finalmente, Huerga habla de los colonos, que son obviamente los del continente de Iberia, ¿no? Subdivididos en hijodalgos, que son los hidalgos, de los cuales pues ya hemos hablado de el contexto de Ponce León, o clase alta, que básicamente pertenecen pues a los estratos más inferiores de la clase alta ibérica feudal católica. Los plebeyos fuesen labriegos o comerciantes, ¿no? También venían plebeyos, que eran pues los ayudantes de los hidalgos o marineros o personas que se montaban, ¿no? Esta idea de que venían ladrones o que venían delincuentes, a mí se me hace un poco difícil creerlo, no he visto bibliografías al respecto, especialmente en estos primeros años, más que nada. Subsiguientemente puede ser una posibilidad, pero en el siglo XVI temprano se me hace un poco difícil, porque nadie se iba a tirar ese viaje a menos que tenía que venir, por varias razones. O sea, era peligroso, estaba controlado eh, y no iba a venir cualquiera, ¿no? Ya posteriormente es otra cosa. Pero tengan en mente que, pues, yo dudo mucho que un ladrón o un pillo, tú sabes, quiera meterse en un barco y, pues, tú sabes, probar su suerte y venir al Nuevo Mundo en un viaje de un mes que va a ser una cosa horrorosa, ¿no? Los ladrones usualmente quieren las cosas fáciles, ¿no? Ahora bien, que hayan sido obligados, que hayan venido como en servidumbres, porque recordemos, no todos los esclavos eran negros, no todos los esclavos eran taínos conquistados, también habían servidumbres europeas, ¿no? Eh, y que pues hoy en día la historia los puede destacar como esclavos, pero eran servidumbres, eran sirvientes dentro de lo que era ese orden feudal, porque los siervos existían en todas las sociedades en ese momento, específicamente en la taína bajo los naborias, en África eran estos esclavos que eran conquistados por otros señores feudales negros que los vendían en las costas a los judíos y a los protestantes y a otra gente para que los trajera al Nuevo Mundo y se hicieran de riqueza y así por el estilo. ¿Okay? Luego tenemos a militares, ¿no? Que obviamente eran supremamente importantes. Tengamos presente que Puerto Rico, que fue casi desde sus principios hispánicos un bastión militar, eso no hay duda. Puerto Rico, Puerto Rico es un bastión militar y yo creo que lo fue hasta hace muy poco.
Y eso no es nada bueno, ¿no? Porque recordemos que Puerto Rico siempre fue un bastión militar, yo creo que hasta ahora, hasta los 1990, ¿no? Con lo que es el cierre de Vieques, el cierre de Roosevelt Roads, el achicamiento de Ramey, el achicamiento de Buchanan, o sea, Camp Santiago, o sea, para que ustedes tengan una idea, ¿no? En los 1930, 40, 10%, o sea, ya en historia moderna, ¿no? 10%, y esto lo puedo ver en los libros de Rodríguez Beruf, 10% de la isla estaba militarizada. O sea, 10% de la isla era una base militar. Y anterior a ello, pues Puerto Rico era un bastión, o por lo menos la isla de San Juan. O sea, en Puerto Rico Historical Society están reconstruyendo todo lo que era el sistema de defensas de la isla. O sea, Puerto Rico fue un bastión militar hasta ahora. Y eso nos debe preocupar, porque la amenaza más grande para Puerto Rico, contrario a lo que Íñigo Abad dijo en su obra, que él dijo que lo más trágico y lo más malo son los huracanes, eso es falso, eso es lo segundo más difícil. O sea, la amenaza más grande para Puerto Rico, tomando en cuenta nuestra realidad geopolítica, es la invasión. Y nosotros llevamos invadido 200 años desde la cédula de gracia, ¿no? Claro, no es una invasión así activa, pero es una invasión pasiva, por lo menos. Llevamos invadido 200 años, cambia el contexto de esa invasión a partir del cambio de soberanía, y ahora, después del final del 1989, vemos de que ya Puerto Rico no es un bastión militar. Esto significa dos cosas nada más. Uno, estamos abiertos a la invasión, o dos, la invasión ya ganó. Y ahí es que pues entra una contemplación particular, ¿no? Porque la realidad es que él nos invadió la libertad y la libertad triunfó. Y obviamente por libertad me refiero a la farsa libertad judeo-masónica internacionalista, ¿no? Y estamos viviendo ya en un mundo, no quiero decir unipolar porque no quiero caer dentro de ese discurso, pero ya estamos viviendo en un mundo internacionalista, donde ya la idea de que Puerto Rico es un bastión militar no es necesario por la idea de que ya todo está homogenizado dentro de lo que es este nuevo orden, ¿no? Y de cómo nosotros tenemos que ya, tú sabes, percatarnos de ese nuevo orden ya solidificado dentro de lo que es el siglo XXI y lo que eso representa con sus nuevos paradigmas, en el sentido de que ya la izquierda y la derecha no existen porque era el mismo espectro liberal que se ha fusionado, ¿no? Después de la guerra, los aliados pues hacen lo suyo, ¿no? Y toma 30 años en lo que se cuaja esa unificación tecnocrática anticristo que estamos hoy viviendo. ¿Ok? Y efectivamente Puerto Rico siempre fue un bastión militar hasta hace muy poco. Y nuevamente, eso quiere decir dos cosas: o estamos abiertos a la invasión o la invasión gana. ¿Cuál de las dos? Pues el tiempo dirá, todavía es muy temprano para darnos cuenta de ese pues particular a ciencia cierta, pero yo me inclino a que pues efectivamente la invasión ya ganó, y si hay invasiones futuras en Puerto Rico se van a dar dentro de ese contexto. Y recordemos, la invasión es la amenaza más grande para Puerto Rico y siempre lo ha sido y siempre lo será, dada nuestra realidad geopolítica, pase lo que pase en el futuro. Los oficiales reales y eclesiásticos, ¿verdad? Vamos a leer desde el principio. Tengamos en presente que Puerto Rico fue casi desde sus principios hispánicos un bastión militar. Los oficiales reales y los eclesiásticos. Generalmente los militares y los gobernadores y oficiales reales estaban aquí temporariamente, según sus cargos y sus misiones. Los gobernadores tenían una residencia de pocos años, porque la corona se valía de esta limitación para un mejor control. Los obispos no tenían límite por ley, obviamente. Eran vitalicios, obviamente, pero a menos que los votaran, ¿no? Pero, o los cambiaran, ¿no? Pero de hecho, ay Dios mío, pero de hecho, vamos a ponerlo más cerca porque no estoy leyendo bien. Pero de hecho, su estancia duraba pocos años por fallecimiento, traslado a otras diócesis o renuncia voluntaria. ¿Okay? Lo que acabo de mencionar. Los sacerdotes y los religiosos solían residir de por vida, aunque también era frecuente el movimiento, eh, aunque era el movimiento de traslado o de marcha. De capital importancia va a ser la clase de los criollos, o sea, los hijos de inmigrantes nacidos y criados y aclimatados en Puerto Rico. Eso es muy cierto. Noten aquí, ¿qué nos está diciendo, qué nos está diciendo Huerga? Nos está diciendo de que los españoles que vienen, hay muchos que vienen y que van, y una, eso va a ser una norma en Puerto Rico, y eso sigue siendo una norma, y creo que siempre lo va a ser por nuestras realidades geopolíticas. Puerto Rico siempre fue un trampolín, ¿no? Puerto Rico siempre es un trampolín dentro de esa empresa, ¿no? Vienes aquí y después brincas a otro lado.
Subsiguientemente, en décadas posteriores, vamos a tener lo de Dios me lleva al Perú, donde pues el gobernador tiene que hacer una ley para que la gente no se vaya. Todavía hoy en día, Puerto Rico es un trampolín, gente viene aquí y después se va, ¿no? Lo vemos hoy en día con lo que es la inmigración masiva. Lo hemos visto en otros momentos históricos. Y vemos que esta idea de que te vienes y te vas siempre se ha mantenido, ¿no? Y eso tiene unas repercusiones. Más que nada tiene las repercusiones sociales inevitables de que nunca se va a sentar una clase alta de verdad. Que eso es muy lamentable para cualquier país, porque sin clase alta no hay país, ¿no? Sin familias no hay país. Y eso es algo que en Puerto Rico se ha destacado mucho. Vemos que, pues, tú sabes, familias serían los descendientes de Ponce de León, esa gente ya se fue de Puerto Rico hace mucho tiempo. Familias ricas que se desarrollan a partir de la cédula de gracia, que más que nada son burguesía alta, se van descomponiendo poco a poco con el cambio de soberanía, ¿no? Y de la misma manera, muchas de ellas se vuelven, muchas de ellas, de esas familias que en un momento eran ricas, ¿no? Se vuelven marxistas o independentistas, ¿no? Hoy en día todavía hay remanentes de eso, ¿no? Hay muchos, ¿no? No voy a nombrar nombres porque no es apropiado, pero dentro de lo que es el movimiento independentista, o sea, los Mari, que eran del oeste, los Gallizá, los Farinacci, ¿no? Cristadenia, ¿no? Los Pesquera, ¿no? Que obviamente son remanentes de esas familias que llegaron con la cédula de gracia. O sea, en Puerto Rico no hay clase alta. Eso es un problema bien grande. Hay gente rica, hay burguesía alta, gente millonaria, pero son vulgares, son burgueses. Son gente que no tiene una noción clara de lo que es cultura, de lo que es clase, de lo que es la verdad, ¿no? Puedes ser millonario y gastar tus millones en carros, en casa, en vino, en tonterías, pero no vas a invertir ese dinero en lo que es la construcción de la patria, ¿no? Y obviamente hay gente por ahí que sí hace eso, ¿no? Claro, pero lo hacen dentro del contexto liberal, ¿no? Hay banqueros que lo hacen en el contexto liberal, pero no son clase alta, son burguesía. Y parte de nuestra realidad geopolítica, que creo que es algo que muchas personas no hablan, muchos marxistas y filomarxistas no les importa hablar de esto porque pues se remonta pues a un discurso que es, tú sabes, elitista, liberal, sin duda alguna, pero elitista y de la misma manera, más allá de eso, es el remanente de lo que es esa realidad feudal, de que todo sale de las familias reales y todas las patrias salen de familias, salen de hombres. Lo vemos en Estados Unidos con los padres fundadores y los vemos en las republiquetas latinoamericanas, claro, dentro de su manifestación subversiva, anticatólica, anticristiana, judeomasónica. Pero hay que señalar esto, porque la gente iba y venía. ¿Y quiénes eran los que se quedaban? Eso es lo importante. La gente que se quedaba eran el clero, ¿no? Los que se encargaban de poner los verdaderos cimientos de la sociedad puertorriqueña, que es la fe católica. Los que estaban bautizando taínos, los que estaban bautizando negros, los que estaban pues haciendo las misas, haciendo los sacramentos, manteniendo, manteniendo las iglesias, ¿no? Y recordemos que Puerto Rico fue la primera diócesis, o por lo menos San Juan, o por lo menos Caparra, más que nada, fue la primera diócesis en el Nuevo Mundo. O sea, bueno, fueron tres diócesis, ¿no? Dos en Santo Domingo y una en Puerto Rico, pero el punto es que la primera diócesis, de las primeras tres diócesis en Puerto Rico, una de ellas, con Alonso Manso, fue en Puerto Rico, cuyos restos están en la Catedral de San Juan. Y eso es sumamente importante porque lo que vemos es que lo que homogeniza y lo que mantiene en gran medida la presencia cristiana en Puerto Rico es el mismo cristianismo. Porque vemos cómo la gente se va, los militares vienen y van, los gobernadores vienen y van, los mercaderes y los plebeyos vienen y van, los taínos y los africanos, pues los africanos también vienen y van. Y los taínos yo imagino que también, porque tampoco era como que, no te puedes mover, o sea, de la misma manera los cimarrones y los taínos que se van a la montaña, ¿no? Donde están los remanentes taínos que duran hasta el siglo XIX, con la famosa biblioteca del Padre Nazario, que un libro que está desaparecido en el espacio. Eh, y esa presencia dura aquí, o sea, pero de la misma manera vienen y van, pero ¿qué es lo que se mantiene siempre? Esa diócesis. Se mantiene siempre la presencia eclesiástica. Por eso es que está en esta serie de libros, hay unos libros que tienen que ver con el episcologio, ¿no? De Puerto Rico, porque esa es la línea que pues traza la verdadera historia de Puerto Rico y lo que estaba sucediendo aquí. Mientras que gente se iba y venía, los sacerdotes se quedaban. Tenemos los dominicos, ¿no? Que también van a estar en Santo Domingo. República Dominicana. Noten, o sea, la República Dominicana. O sea, el país
latinoamericanos más cercanos a nosotros tienen una connotación católica clara. Puerto Rico no es la excepción, ¿no? Aunque la historiografía liberal, filomarxista y marxista quiera decir lo contrario. Así que noten eso, ¿no? Es muy importante señalar. Y obviamente, pues los criollos, que van a ser la mezcla de todas estas personas, pero que más allá de su composición genética, dentro de lo que es la perspectiva moderna errada, tecnócrata, falaz, protestante, van a ser católicos. Y el jíbaro va a ser católico, y el negro va a ser católico, y el taíno va a ser católico, y el criollo va a ser católico. Y eso es lo que va a unir a todo Puerto Rico en la fe de Cristo. Y eso es lo más importante. Luego leemos, entre los que pasaron en las primitivas hornadas, o más concretamente en la época de Juan Ponce de León I, unos venían a conquistar, otros a ganarse la vida, y todos en general a lo que Bernal Díaz del Castillo vino, según él declara. Para mejorar su cita, está citando aquí a este señor, que Huerga saca de un texto del 1983. Pero dice la cita, para mejorar su fortuna adquirir oro, que no se oponía a la empresa de evangelización, muy importante, o cristianización de los indios, que él y sus colegas procuraban de veras. Esto es muy importante. Si había la búsqueda de oro, se hacía como cosa secundaria a la empresa de evangelización. ¿Ok? Siempre les van a hablar de la explotación de oro, pero probablemente no le van a hablar de las misas que probablemente hacían dentro de esas operaciones mineras. Ah, no, Fernando, porque eso no importa. Bla, 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 bla. Bueno, no importa para ti que eres un ateo, ¿no? No importa para ti que no tienes a Dios en tu corazón. No importa para ti que no entiendes la tradición, que no entiendes tu historia y que no sabes quién eres, ¿no? No importa para ti que eres una víctima del liberalismo y del reino del anticristo, obviamente. Pero aquí vemos que si había cuestiones mineras, que es un fetiche, tú sabes, de autovictimización dentro de la historiografía, siempre estaba subyugada a lo que era la empresa de la evangelización. Recordemos que Juan Ponce de León, cuando va a volver a España, en años, eso lo vamos a tocar más tarde, pero cuando él va a hablar con el rey para hablar de las islas de Bimini, él le lleva oro de Caparra, especialmente fundido aquí, para dárselo a él como pues eh, testimonio de la lealtad a la corona. Noten que el oro no se fundía para, tú sabes, el oro no estaba como para, tú sabes, para comprarme cosas y tierra y... No, 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 el oro estaba para dárselo a quien correspondía, ¿no? Había un por ciento que se le tenía que dar a la corona, había otro por ciento que se le daba a la iglesia, porque era parte de ese proceso de la cristiandad, de ese proyecto de la cristiandad. No era un proceso burgués de enriquecimiento propio. Claro, eso va a ser posterior, según pues la modernidad va avanzando dentro de estas tierras y va a explotar con las guerras revolucionarias, ¿no? Con estos criollos que querían independizarse, ¿no? Pero dentro de toda la empresa, recordemos que lo más que se hizo fue colonizar, y por colonizar es sembrar, es hacer agricultura, es crear comida, ¿no? Crear conucos, con yuca, con casabe, con pan de yuca, con maíz, para dar de comer a todas las personas. Pero recordemos, no solamente de pan vive el hombre, era la edificación de una sociedad que no estaba ahí previamente. Lo que había era algún tipo de federación hipotética de taínos y yucayeques. Con los cristianos se monta la civilización y la mayoría de los taínos la abrazan, de la misma manera que la mayoría de los negros la abrazan. Y las personas que no la abrazan son los rebeldes, son los que hacen la guerra, son los que quieren la anarquía y la destrucción de todo. Y esos son los supuestos héroes que la historiografía liberal, marxista y filomarxista quieren ensalzar, no para restituir una cultura taína, no para restituir o reivindicar a hombres del pasado, sino para crear una herramienta discursiva adicional dentro de un discurso anticristiano, antipuertorriqueño, antitradicional, subversivo, filomarxista en su momento ahora, pero en su momento pues marxista, subversivo, independentista, laborantista. ¿Okay? Tenemos que tener esto bien claro. ¿Okay? La marcha al progreso y esta idea ficticia del tiempo protestante es anatema. Y no solamente anatema, sino que es ajeno a nuestra esencia puertorriqueña. ¿Okay? Seguimos leyendo. El paso al nuevo mundo implicaba mil peripecias, sin duda alguna, lo que mencioné anteriormente, tanto en la inhóspita travesía del Atlántico, que usualmente era un mes de viaje, como en el pie a tierra.
Algunos que pasaron y aún otros que no vinieron han descrito con tinta roja y también amarga el azaroso viaje y los sudores y hambres de la estada. Así, Alonso Cabrera, que fue y volvió, borda primores literarios en romance a cuenta del indiano mercader. Cita: el hombre que se deshace de su hacienda y lleva mercadería a Indias, ¿a qué va sino por venir rico? Pues este no lleva palabra de Dios, que vendrá rico y unos se pierden y otros se anejan en el mar. O sea, que se ahogan y se destruye su barco. Otros se mueren en tierra por enfermedades y a otros desvalijan los corsarios, los piratas, ¿no? La idea de que viajar era peligroso. Y sobre esto, la pesadumbre de ir en el navío, sujetarse a la insolencia de los marineros, beber aquel vino breado y aquellas aguas que, a manera de decir, las del infierno no son peores. Y esto es algo bien importante, porque dentro de la propaganda actual siempre pintan esta idea de que los españoles vinieron y conquistaron y mataron, pero fracasan en ver dos cosas muy importantes, o tres. La primera es que quizás los antepasados de esas personas no estaban involucradas en nada de eso, ¿no? Son personas que vinieron a la isla en el siglo XIX, siglo XX, que no pueden crear una conexión directa a través de su genealogía a su supuesta victimización, o mejor dicho, su fetiche hiperbolizado de autovictimización dentro de un discurso subversivo. Esa es la uno. Número dos. Hay que señalar que cuando estamos hablando de esto, ¿no? De este mito de que vinieron a matar, o sea, se nos olvida de que también ellos son nuestros antepasados, ¿no? O sea, nadie aquí en Puerto Rico es puramente, digamos, español o negro o taíno, porque no existen familias. Si no existen familias, no hay manera de verificar eso. Punto y se acabó. Si no hay linaje, no hay nada. Todos somos mestizos, pues somos criollos de espíritu, ¿no? Pero en esencia, todos somos mestizos. Así que cuando uno está criticando a esa empresa, está criticando a sus propios antepasados, ¿no? Está criticando a su propia sangre, se está rebelando contra su esencia, ¿no? De la misma manera que se está rebelando contra los indios guaiteados, que eran en su inmensa mayoría los aliados de los españoles en este momento. Y tercero, es que más allá del discurso este subversivo, de genocidio, se nos olvida de que estos viajes eran una fucking locura. Entonces no se admira. O sea, los antepasados de estos, bueno, estos primeros colonos se montaron en cajas de madera. O sea, se montaron en cajas de madera por un mes sin saber si iban a sobrevivir o no. O sea, eso es súper loable, eso es súper admirable, eso es valentía, ¿no? Ah, no, Fernando, pero entonces piensa en los negros que estaban en los barcos transatlánticos. Eso es otra cosa, porque eso no es producto, eso no era producto de una invasión, eso era producto de unos conflictos internos en África entre los negros, y eso era pues el surplus, ¿no? Eso era el efecto secundario de parte de un sistema de esclavitud que no era católico, era en esencia saraceno, era judío. O sea, critica eso en vez, o sea, pero pongámonos a pensar, estos viajes eran sumamente peligrosos. Aquí no se montaba cualquier zángano, por lo menos en las primeras décadas, ¿no? Era algo que requería valentía, que requería honor, ¿ok? ¿Y quién se iba a montar ahí? ¿El que estaba pensando en volverse rico? Sí. ¿El que estaba ahí porque no tenía opción? Sí. Pero ¿quién era el principal que se montaba ahí? El que quería evangelizar, el que sabía que hay algo más grande que la muerte, ¿no? Que es la fe, que es la verdadera vida, ¿no? La vida del reino eterno, ¿no? Y de cómo nosotros, como cristianos, queremos que las otras personas tengan esa posibilidad. Y esa posibilidad únicamente se hace con la conversión, específicamente con el bautismo. Que el bautismo borra, o por lo menos, o sea, es que esa no es la terminología correcta, pero lo que hace el bautismo es que, pues, digamos, bueno, borra el pecado original, o por lo menos lo empieza a perdonar, por ponerlo de una manera, y es lo que inicia al cristiano, ¿no? Y lo que inaugura a un hombre o a una mujer como hijo oficial de Dios y le da la posibilidad, dentro de la buena nueva, dentro del nuevo pacto, de acceder al reino del cielo. Pero eso tiene que hacerlo con buenas obras, siguiendo los sacramentos, siguiendo a la única tradición de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y subsiguientemente haciendo otras cosas, ¿no?
en el proceso de santificación. Y eso era lo que impulsaba a la gente a montarse en esos barcos y en esas travesías peligrosas para llegar al nuevo mundo en su inmensa mayoría. Y esa es la tradición, esa es la esencia de la conquista y esa es nuestra historia como puertorriqueños que lamentablemente hoy se ignora y se ignora mezquinamente y se ignora vilmente por personas que nada más tienen rencor, lobreguez y pecado en su corazón, personas que tienen complejos de inferioridad masivos, personas que tienen odio en su corazón, personas que no quieren aceptar la verdadera historia de Puerto Rico. Y eso es algo que hay que señalar. Continuemos leyendo. Bartolomé de las Casas, que es un personaje que me gustaría tocar brevemente al final de este video, que en idas y venidas atravesó el mar una docena de veces, cuenta el fiasco de los que aquí buscaban oro y lo primero que encontraban eran fatigas y hasta hambre. Esta parte es muy interesante porque señalamos que Bartolomé de las Casas nunca llegó a Puerto Rico. Y si llegó a Puerto Rico fue en esa expedición de 1502 que se bajó aquí. Pero este señor, que eventualmente va a ser obispo de Chiapas, que originalmente llega al Nuevo Mundo sin ser clero, o sea, llegó como seglar y después se convierte en clero. Este hombre pues nunca vivió en Caparra, ni en la villa de Sotomayor, ni en ningún lado de Puerto Rico. Sí vivió en Santo Domingo, estuvo en las guerras del Higüey con Ponce de León, o sea que Ponce de León conoció a las casas de seguro, hubo algún tipo de conexión. Estuvo en Centroamérica y eventualmente al final de su vida pues muere en Madrid, ¿no? Y lo importante de Bartolomé de las Casas, como mencionamos, es que publica brevísima historia de las Indias, ¿no? Que vamos a discutir más adelante. Pero fue una persona que creó panfletería para los enemigos de la corona, ¿no? Y representa pues una anomalía dentro de lo que son las crónicas de este momento, porque pues por su popularidad, más que nada auspiciada por intereses ajenos en siglos posteriores, no en este momento, pues se ha utilizado como herramienta para la leyenda negra. Y a Bartolomé de las Casas la iglesia lo ha desacreditado muchas veces, se cree que es de una familia conversa y a la misma vez se le ha criticado por sus exageraciones y sus contradicciones, como podemos ver aquí, porque pues dentro de su breve historia, él habla de la explotación del oro, esto y lo otro, pero a la misma vez dice que la gente venía por oro y no encontraba oro. O sea, hay una contradicción inherente. Vamos a leer, ¿no? Y después nos vamos a meter dentro de lo que es Bartolomé de las Casas. Y citamos, y Huerga aquí cita, ¿de dónde es esta cita? Él aquí cita de Bartolomé de las Casas, de Historia de las Indias, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Déjame recordar aquí, correcto, de Historia de las Indias. Y cita, bueno, vamos a leer primero lo que acabamos de leer ahorita, Bartolomé de las Casas, que en idas y venidas atravesó la mar una docena de veces, eso es cierto, cuenta el fiasco de los que aquí buscaban oro y lo primero que encontraban eran fatigas y hasta hambre. Cita, la gente española y vecinos de la ciudad, que entonces era villa y estaba de la otra parte del río Osama, a la izquierda de su curso, no conozco qué río es ese, pero continuamos leyendo. Llegáronse a la riviera con grandes alegrías, y viendo los de la tierra y conociendo a los que venían, algunos de los que habían estado acá preguntaban estos por nuevas de la tierra y aquellos por nuevas de Castilla, y por quienes a gobernar venían, respondían que buenas y nuevas, y que los reyes enviaban por su gobernador de estas Indias al comendador de Lares, de la orden de Alcántara. Creo que se está refiriendo a Obando. Así que este río Sama puede ser en Santo Domingo. Loa de tierra decían que la isla estaba muy buena, y dando razón de su bondad y regocijo, añadían el porqué. Conviene saber por qué habían sacado un grano de oro que pesaba tanto como 1000 pesos. Luego que desembarcaron, acordaron de ir a las minas viejas y nuevas, a coger oro creyendo que no había más que llegar y pegar. Allí veríades hacer sus mochilas a cada uno de bizcocho de harina que les había sobrado o traían de Castilla y llevarlas a cuenta con sus asadones y gamellas o dornajos, que acá llaman y hoy llaman bateas, que debe ser una palabra taína, y los caminos de las minas como hormigueros de las hidalgos que no traían mozo
ellos mismos con sus cargas a cuesta. O sea, que estamos hablando de que estos eran hidalgos sin mozo, o sea, escuderos pobres, como pues efectivamente lo fue Juan Ponce de León, como hemos mencionado anteriormente. Llegados a las minas, como el oro no era fruto de árboles para que llegando lo cogiesen, que estaba debajo de la tierra y sin tener conocimiento ni experiencia, como ni porque caminos o vetas iba, hartábanse de cavar y de lavar la tierra, que cavaban los que nunca cavar supieron. Sentábanse, comían muchas veces, como digerían la comida con el trabajo. Presto tornaban a cavar y al cabo no veían relucir de su trabajo premio. A cabo de 8 días, no quedando ya cosa de comer en las talegas, volvíanse a esta ciudad o villa, que era tan vacíos de una señal de oro, por chica que fuera como de bastimientos. Historia de la India, Serra cita. Muy importante. Varias cosas aquí. Estamos viendo de que Bartolomé de las Casas está aludiendo de que venía gente a buscar oro. ¿Y quién eran esta gente? Esta gente eran hidalgo, más que nada. Estos no eran ladrones, no, no. Estos eran gente del estrato superior de la sociedad ibérica feudal, pero de los estratos inferiores de ese estrato superior. Vemos aquí que ellos mismos minaban, aludiendo a que no solamente eran las encomiendas que minaban, eran los hidalgos más los naborias. Y recordemos, los caciques no estaban minando, los caciques estaban en su caney, con su guanín y su jeva y su familia y en su yucayeque, tranquilo, con los nitaínos y con el boique haciendo cojoba o lo que fuera. De la misma manera que en España el rey estaba en su casa con su reina, ya una vez que se muere Isabel la Católica se casa con otra mujer, creo que era francesa, ¿no? Que después va a empatar con Carlos V. Esa es una historia bien interesante, que crean una hija legítima, pero nada, el punto es que de la misma manera, o sea, los reyes estaban en Iberia tranquilos, de la misma manera Obando estaba en Santo Domingo tranquilo, ¿ok? Esta idea de que coca, coca, con látigos dándole a los taínos, eso es falso. Los naborias iban a estar trabajando como fuera, hubieran estado trabajando en los canucos, sacando la yuca para después dárselas a las mujeres para que crearan el pan de yuca, pero en este momento los señores taínos se los daban a los españoles para que minaran. Aquí vemos que venía mucha gente buscando oro, que ellos mismos minaban, ¿no? Y de la misma manera vemos que si hubo injusticias a través de lo que era esta cuestión minera, no era por el proyecto de la conquista, sino que era por la avaricia de algunas personas que no representaban el orden cristiano en su esencia, sino que representaban sus intereses propios y que representaban en esencia lo que es el pecado original, ¿no? Y la imperfección del hombre. Y vemos que esa es la razón de ser de todo en el mundo entero, ¿no? Todas las tragedias y todos los males surgen de nuestro estado caído y no surge, por lo menos en este caso, ¿no? De la empresa católica, no surge como parte de la empresa católica porque no puede surgir de la única iglesia de Dios. Ahora bien, que surja de hombres que están asociados a ella, pues claro, siempre han habido cleros malos, seglares malos. Eso es parte de la vida hasta el día de hoy, porque es parte del estado caído, que es parte desde el comienzo de la historia con la caída de Adán y Eva hasta el final de la historia, que es el juicio final. O sea que tenemos que ver que esta cuestión de la cuestión minera no es lo que se pinta, tampoco era una explotación moderna. O sea, hay estudios de gente en el Perú que hablan que el oro que se llevaron los españoles jamás y nunca se comparan con la cantidad de oro que se saca en el siglo XX y se sigue sacando. Porque las técnicas de minería era, tú sabes, era pico y pala. Y era una canastita, ¿no? En el río. Como hoy todavía hay gente en Santo Domingo haciendo eso en algunos ríos. Como se podría también hacer en Puerto Rico porque hay oro en Puerto Rico y se sabe, ¿no? Yo he escuchado varias historias, por lo menos en Luquillo, en la sierra de Luquillo se supone que hay oro, también hay otros minerales en otras partes de Puerto Rico, pero no es viable porque pues el costo ambiental no es necesario y de la misma manera esas empresas ya en el siglo XXI van a ir decayendo cada vez más y más, porque pues ya dentro de lo que es la consolidación del nuevo orden de aquí en adelante va a ser un decrecimiento económico paulatino para la mayoría de la población de la Tierra, ¿no? Dentro de lo que es ese control demográfico y la reducción poblacional que se está llevando a cabo
bajo pues la tutela de la salubridad y la tutela de estos protocolos ONGescos de las Naciones Unidas, como hemos podido ver recientemente con lo que es la pandemia satánica, ¿no? Así que tengan eso en mente. O sea, no nos dejemos llevar por estas caricaturas de los pitufos, no nos dejemos llevar por esta propaganda, porque siempre hay que preguntarnos, ¿qui bono? ¿Qui bono? ¿Quién se beneficia? ¿No? ¿Quién se beneficia del discurso que yo estoy diciendo? Se beneficia la verdad, se beneficia la religión católica, se beneficia la esencia de la puertorriqueñidad, la unión, se beneficia la alianza entre los pueblos bajo la tutela cristiana, se beneficia una tradición histórica real, verídica, basada en talantes metafísicos ulteriores que conectan al hombre del comienzo al final de la historia, que lo conecta directamente a una cosmovisión bendita. Esa es la gente que se beneficia con las cosas que yo estoy diciendo que es la verdad. Ahora bien, cui bono, cuando exponemos estos discursos marxistas y filomarxistas de genocidio falso, de conquista sanguinaria falso, ¿no? Nuevamente, como hemos hablado anteriormente, estos discursos se sacan de cosas que sucedieron, se tergiversan, se explotan, se hiperbolizan, se desconectan de una historiografía real y se sujetan a un materialismo histórico ateo. ¿Quién se beneficia? ¿Cui bono de un discurso anti Juan Ponce de León? Pues los enemigos de España, los enemigos de la catolicidad, el protestantismo, el judaísmo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el terrorismo marxista cubano en Puerto Rico en su esencia, el terrorismo semiótico actual del marxismo cultural, que todo se basa en mentira. Se basa en la mentira de que Dios no existe y se basan en la mentira, y una mentira que se había descualificado desde tiempos de Platón, de tiempos paganos, que es la idea de que la verdad absoluta no existe. Esa es la gente que se beneficia. Y la verdad absoluta existe y la verdad absoluta es una persona y es el logos. O sea, ¿quién es el que se beneficia con estos discursos antitradicionales? El anti-logos. No se beneficia el logos. Y el anti-logos, desde estos comienzos de la protomodernidad o ya de la modernidad incipiente, utilizaron a esta figura de Bartolomé de las Casas y sus discursos para adelantar esa guerra contra la iglesia, adelantar esa guerra de la mentira contra la verdad, la guerra del nuevo orden contra la verdad del viejo orden de la iglesia y las monarquías. Y aquí vemos también la contradicción, o sea, Bartolomé de las Casas por un lado dice de que pues los abusos eran para la minería y por el otro dice de que no había oro. O sea, las contradicciones de Bartolomé de las Casas y las exageraciones son bastante presentes. Tengamos en mente que este hombre se convirtió luego de venir al Nuevo Mundo y que sus textos pues fueron explotados por otras potencias que vamos a hablar más adelante. Así que vamos a terminar esta sección porque me estoy alargando demasiado, pero espero que les gusten pues la discusión, ¿no? Por haber cruzado el Atlántico una docena de veces, pudo también contar los azares de la travesía de Eugenio de Salazar. Otro ilustre pasajero pergueñó a viaje cumplido una descripción que resuma no alegría, sino penas y mareos. Porque nuevamente venir acá en esas primeras décadas era un peo. Eh, de los que no pasaron la mar, aunque lo pretendieron, es paradigma la amarga y satírica descripción de Miguel de Cervantes en las novelas ejemplares, que yo me acuerdo haber leído en high school, que cuenta no solo las aventuras y desventuras de un indiano, sino la desilusionada imagen de los españoles pobres que se desvivían por pasar a la India, refugio y amparo de desesperados, que la postre no era más que engaño de mucho y remedio de poco. Ve, aquí ya Huerga está pecando un poco de historiografía liberal, claro, obviamente él era, aunque alguna gente me va a crucificar por esto, pero siendo parte de Vaticano II, pues no nos debe extrañar, ¿no? Y tú sabes, ya yo estoy pasando a un momento en mi vida donde estoy, estoy sobreviniendo mi ingenuidad y me estoy dando cuenta de que pues por mucho tiempo yo pensaba que ciertas cosas sucedían por ingenuidad y me estoy dando cuenta de que no suceden por ingenuidad, sino que sucede adrede por personas que tienen unas ideas, tú sabes, bastante claras en su mente, ¿no? Y esta idea de la pobreza y esto, pues, a un católico no le importa eso, ¿no? Lo que le importa al católico es vivir bien, que es bien difícil, ¿no? Lo que le importa a un católico es no pegar.
Lo que le importa a un católico es la verdadera vida, que es la que viene después de la muerte. También Francisco de Quevedo, ¿no? Que es otro escritor del siglo de oro, que no pensó en pasar la mar, pero que sí convivió con nuevos indianos y aspirantes a hacerlo. Ironizó en dorados versos el destino trágico del oro que con tanto afán buscaba la mayoría de ellos. Nace en las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Aquí tenemos un indicio muy interesante, ¿no? Porque está ya hablando de influencias no católicas dentro de lo que es el mundo hispánico, ¿okay? La cuestión de los banqueros italianos. Estoy seguro que a muchos gibelinos le va a gustar esa cita, ¿no? Después de las descripciones del paso, imaginemos el espectáculo de trajín o la movida humana que encontraba al llegar los indios con sus rostros entristecidos por verse despojados de sus dioses y de sus lares. Nuevamente, aquí está pecando de una historiografía liberal. Al contrario, los taínos iban a estar felices porque tenían el verdadero Dios. O sea, habían taínos que se convirtieron y la mayoría de ellos se convirtieron o por lo menos fueron bautizados. Y la mayoría de ellos fueron parte de la nueva sociedad, de la sociedad de verdad cristiana. Y los españoles los respetaron, tomando esposas taínas, creando las nuevas familias, las primeras familias puertorriqueñas, conservando los nombres de los taínos. Pensemos en todas las cosas que se han conservado de los taínos, los ríos, los pueblos, las palabras. ¿Es eso lo que desea hacer alguien que desea exterminar un pueblo? No. Lo mismo en Santo Domingo, lo mismo en toda Hispanoamérica. Ahora bien, en la empresa americana de las colonias protestantes es otros 20 pesos. Se mantienen algunas palabras, sí, pero fue una exterminación protestante, porque las empresas protestantes no son la empresa católica. Ahora bien, la empresa católica no estaba libre de pecado. O sea, en la empresa católica habían gente que no deberían estar aquí. Judíos, eh, personas como los colones que no eran españoles de vieja sangre, ¿no? Y eventualmente eso se va a ir regando, ¿no? Hasta que explota en el siglo XIX con todo el liberalismo satánico. ¿Ok? Seguimos leyendo. Los taínos no iban a estar tristes, ¿ok? Y si iban a estar tristes, pues me imagino que eran los naborias, ¿no? Como algunos siervos en Europa también iban a estar tristes. Nuevamente, hay que hacer las distinciones dentro de la sociedad taína. Nunca vamos a ver a un cacique trabajando la tierra a menos que el cacique haya sido un rebelde y haya sido conquistado. Aunque tenemos entendido que usualmente a los caciques los mataban, ¿no? De la misma manera, no nos podemos ir por la leyenda rosada. Los españoles también cometieron cosas injustas. Pensemos en Pizarro, de cómo, pues, en su conquista de los incas hizo cosas que no fueron debidas, ¿no? Hernán Cortés, pues, es otro cantar, ¿no? Pero no todo, o sea, no todo el mundo está libre de pecado, porque nadie es santo. Pero tampoco nos podemos inclinar por un discurso antitradicional. Eso está mal, ¿no? La barbarie es la barbarie, el paganismo es el paganismo y el cristianismo es el cristianismo. Y la gente que no entienda eso, pues no entiende lo que es cristianismo. Cristianismo, para la gente que no tiene fe, entienda usted, la catolicidad es la religión de la verdad, es la lógica en religión, es la devoción a lo que es y está. Y es lo que va en contra de todo lo que no es y está en un proceso de nunca estar, es decir, en un proceso de devenir. Entiéndase por eso yo lo que es la modernidad incipiente actual, o por lo menos lo que es el reino del anticristo incipiente actual, que es resultado de toda esa subversión que comienza en este momento, ¿no? Que he mencionado anteriormente. O sea, el descubrimiento de Puerto Rico coincide casi exactamente, especialmente lo que es el 12 de agosto de 1508, coincide exactamente por una década antes con lo que es el comienzo de la Reforma Protestante, que es la revolución en la cual estamos viviendo hoy en día. ¿Okay? Que es como las herejías se desatan, como una caja de Pandora de herejías se desata, y hoy en día todavía estamos batallando contra esos lémures que salieron de esa rebelión de herejía, ¿no? Los esclavos, con sus marcas y sus trabajos forzosos, nuevamente los esclavos, eso era lo que hacían, trabajar, de la misma manera que hoy en día la mayoría de nosotros trabajamos, ¿no? Y tenemos que tener en mente que la manera en que trabajaba esa gente hoy en día no es la manera que trabajamos hoy en día.
pero habían unos controles y habían unas leyes y habían unos estatutos católicos para que no hubieran abusos. Y la corona española fue pionera en estas cosas. Ahora bien, que no se llevaran a cabo, que no se hicieran caso, esos son otros 20 pesos. Pero de que los estatutos estaban, estaban. No se podía esclavizar a los indios, se esclavizaban a los indios rebeldes y a los negros. Tenemos que recordar que estas no eran empresas capitalistas, esto no eran empresas de explotación corporativa, como pues eventualmente van a ser las fábricas del norte de Estados Unidos en la guerra civil. O sea, como eventualmente va a ser la sociedad moderna, esto eran mano de obra que se necesitaba para sostener las necesidades básicas de una sociedad, que es la limpieza, que es la comida, que es lo que es la vida casera, ¿no? O sea, esto era parte de la sociedad y los esclavos eran una parte intrínseca y eran cristianos y se les reconocía como cristianos, pero tenían un rol en la sociedad. De la misma manera que los hidalgos tenían un rol, que los eclesiásticos tenían un rol, que las mujeres tenían un rol y que pues los taínos conversos también tenían un rol, los guaiteados. ¿Okay? Los militares y los oficiales de su majestad, mantenedores del orden público, eso es muy cierto, y administradores de la paz y justicia. Recordemos, las rebeliones taínas fomentaban la anarquía, fomentaban el caos, y se les perseguía y se les condenaba y se les enjuiciaba en nombre de la paz y la tranquilidad y la ley. Porque tengan en mente que esto no era como que, como hacen las caricaturas, ¿no? Como hoy pinta Hollywood tantas cosas, ¿no? El sífilis ético hollywoodense, como decía Francis Parker Jockey. No era esta idea pitufesca de los pitufos de que, estoy aburrido, voy a matar al taíno, estoy aburrido, voy a matar al negro. No, 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 no. Eso no era así. Y si eso sucedía, eso era una excepción y era altamente pecaminoso e inmoral. Cuando se atacaban taínos era por algún tipo de represalia o algún tipo de conflicto o algún tipo de suceso, ¿no? Y había todo un proceso que se tenía que seguir. Lo mismo con los negros y lo mismo con los mismos siervos españoles, o sea, Corillo. No nos dejemos olvidar de que todo esto aplicaba a todo el mundo. O sea, no había excepción. Tú creabas problemas, tú ibas a pagar las consecuencias, como hoy en día tú pagas las consecuencias. Ahora bien, de que hay gente que es más rica hoy en día que las paga de otra manera, pues sí, pero de todas maneras tienen que invertir dinero dentro de lo que es su proceso legal. De la misma manera, en ese momento, mercaderes o gente que se salía de línea iban a tener que rendir cuentas con los poderes feudales, con la corona y con lo que era el clero. Y eso pues hay que señalar. La paz y justicia, los hijos dalgo, que eran los hidalgos como Ponce de León, que se distinguían a ojo de los plebeyos por el vestido y el no hacer trabajos serviles. Obviamente, trabajos serviles significan trabajos de subyugación, es decir, eran sus propios jefes, no tenían que someterse a otro jefe. Pero de esto a decir de que no participaban de la minería, yo estoy, eso me parece poco probable, ¿no? Porque estamos en una isla, en el carajo, donde pues los cimientos de la civilización están empezando y donde tú quieres echar para adelante, ¿no? Voy a echar para adelante, bueno, indios, vayan y busquen las minas, yo me voy a quedar aquí bebiendo mi hipotética piña colada y disfrutando de mi hipotética langosta. No, 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 no. Estamos pegando cosas de la industrialización decimonónica a cosas del siglo XVI. O sea, cuando estamos pensando en este momento, tenemos que pensar en gente que viene a la isla y que se pone a trabajar, se pone a edificar y se pone a construir. Rey Taíno, dame las encomiendas, vamos a minar, vamos al río, vamos a las canastas, pico y pala, yo me meto ahí contigo. Yo soy el que mando, pero yo estoy trabajando, ¿no? También habían unas supuestas cuotas de oro, que eso se me hace un poco difícil de creer que haya sido algo homogenizado, pero la idea era de que todo el mundo metía mano, porque era fango, tierra, agua, mosquitos, calor, sol, o sea, y mientras más mano de obra, más. Ahora bien, la idea diferente era que los hidalgos eran los dueños. Es como el dueño de un restaurante, que es el que provee todo, ¿no? Pero que se pone a trabajar en el restaurante porque tiene que trabajar. Y así es como hay que verlo, ¿no? Hay que realmente darnos cuenta de lo inverosímil de la propaganda
que pasa hoy por historia y muchas veces por instituciones como estas, ¿no? Que están ahí precisamente para eso, para crear esta nueva historia. Adrede, ya sea consciente o inconscientemente, ya sea a la corta o a la larga, como estamos viendo los frutos ahora de personas que quieren destruir estatuas y quieren quemar catedrales, que eventualmente, y Dios me perdone, pero es el desarrollo de la involución inevitable, eso eventualmente va a suceder. Y esta serie que estamos aquí se va a condenar, ¿no? Porque eventualmente van a tumbar todas las estatuas de los españoles, luego van a tumbar todas las iglesias, ¿no? O los van a convertir en museos. Y eventualmente van a pasar otras cosas y después van a tumbar las estatuas de los liberales del siglo XIX. Y después, dentro de 300 años, van a tumbar todo lo del siglo XX. ¿Por qué? Porque es anarquía, porque es mentira, porque es el reino del anticristo, porque es satánico. El liberal hoy, ¿cómo es? Ok, el conservador de hoy fue el revolucionario del ayer, dentro del espectro liberal. El revolucionario de hoy, como consecuencia, será el conservador del mañana. Y en ese proceso de deconstrucción constante, lo que hay es una guerra contra la verdad, una destrucción de la historia, una destrucción del patrimonio, una destrucción de nuestra esencia puertorriqueña. La esencia puertorriqueña es la catolicidad. Y como pueden ver, ya ese hecho hoy en día muchas personas los tintea para que ustedes vean ya cómo la guerra ha avanzado en los corazones de muchos ingenuos y de muchos esclavos, ¿no? En el corazón de muchas víctimas que han caído presas de toda esta guerra en la cual nacimos y moriremos. Eh, que eran exclusivos de labriegos y mercaderes. Nuevamente, yo tengo que estar en desacuerdo con eso. En fin, los eclesiásticos con su vestimenta talar y sus servicios religiosos, por el color, la gente presentaba también muchos aspectos étnicos: indios, pálidos, esclavos, dorados, tez, morena, mulatos, mestizos, cuarentón, whatever, eran católicos todos. Eso es lo más importante. En esa abigarrada y variopinta población, ¿a qué se dedicó el recién llegado Juan Ponce de León? Ya estamos hablando de lo principal aquí. Ciertamente, no a bracero, o a mercader, o a minero, ni solo a la búsqueda de oro. Nota o rasgo distintivo de los segundones fue el hacer algo digno de su hidalguía, muy cierto, y eso tenía una implicación católica imperante, ¿no? Algo que podríamos definir con la palabra colonización, que es siembra. Pero si usamos esa palabra, tenemos que explicarla, porque Juan Ponce de León fue un eminente colonizador que se fajó en realizar unas faenas muy peculiares dentro de un estilo fernandino, o sea, el que el rey patrocinaba y había puesto en práctica en el nuevo Estado español. Y luego de esto, pues acaba y después él empieza la próxima sección donde él empieza a hablar de dos tipos de colonización que yo tengo mis dudas y que vamos a mencionar anteriormente. Pero tomando ya el punto de Juan Ponce de León, ¿qué fue lo que hizo Juan Ponce de León? Bueno, Juan Ponce de León viene de San Tervat de Campo, eso es lo que se cree. Eso es un sitio agrícola, es agrícola hasta el día de hoy. Y lo que sabemos por los escritos es que Juan Ponce de León estaba más interesado en la siembra. En Salvaleón de Higüey, donde él tuvo su propiedad todo el tiempo mientras estaba aquí en San Juan, aunque se la trataron de quitar, pero eso es otro tema que vamos a hablar después. Él sembraba, él sembraba yuca, no pun intended, y a la misma vez criaba animales. Y él hizo dinero vendiéndole eso como víveres a los barcos que venían y iban. En Caparra él sembró, ¿no? En Caparra hubo conucos, que eran pues los conucos de yuca, ¿no? Y de maíz. Y recordemos que yuca y maíz son palabras taínas, ¿no? Después, pues, mandioca, casabe, son palabras de otros sitios. De la misma manera, el choclo es de otro sitio. Como colonizador, dentro de la concepción tradicional de colonia, que ya lo discutimos y que yo he hecho un video al respecto, la idea era sembrar. Y eso fue lo más que hizo Juan Ponce de León: sembrar, criar animales. Tenemos entendido de que sí había minas con caparra, pero más que nada era la cuestión de la comida. Y eso era bien importante porque no era como que yo voy a tener la comida y la voy a almacenar y no la voy a compartir con nadie. No, 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 la comida era para dar de comer a las personas. Y ahí comieron esclavos, ahí comieron taínos, porque éramos una isla, Corillo. O sea, somos una isla en el medio de la nada. La supervivencia es clave, ¿no?
Y cualquiera que atenta contra su supervivencia se le va a hacer la guerra. Entiéndase por ello, pues, la sublevación de Agua Ivana al impío y lo que va a ser el ataque Caribe después. Y después todos los demás ataques que van a perdurar, creo que hasta la primera mitad del siglo XVI, donde todo el mundo salía perjudicado, taíno, negro y español. Pero en esencia eran católicos, eran cristianos y estaban siendo raptados por paganos, como los vikingos mataban cristianos, como los hermanos mataban cristianos, ¿ok? Como los musulmanes matan cristianos. O sea, este es el contexto correcto. Y en el próximo video, pues vamos a estar hablando de estos dos modelos. Yo rápidamente, como adendum, quiero hablar de Bartolomé de las Casas, porque pues esto es una figura que lamentablemente hoy se utiliza demasiado dentro de lo que es la diatriba. ¿Saben qué? No. ¿Saben qué? No, no, no. Voy a hacer un próximo video donde voy a hablar. No, 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 porque ya mencioné que le iba a hacer. Vamos a hablar de Bartolomé de las Casas. Vamos a hablar de Bartolomé de las Casas rápidamente, ¿no? Este es Bartolomé de las Casas y vamos a leer rápidamente Bartolomé de las Casas, 1874 o, 18, o 1484. Si Bartolomé de las Casas llegó a el español en el 1502, eso quiere decir que él llegó con 17 años de edad, ¿ok? Y Juan Ponce de León llegó más o menos con 28. O sea, que llegó bien chamaquito al Nuevo Mundo. Pero tenemos en mente que las fechas de él también tú sabes, hay debate, ¿no? Como pueden ver, las personas que cruzaban el Atlántico en este momento no eran, tú sabes, eran la gente más baja de los estamentos feudales, como mencionamos, y como consecuencia no hay mucha cuestión biográfica certera. Pero vamos a leer. Fue un encomendadero, o sea, que bregó con taínos, cronista, teólogo, filósofo, jurista, fraile dominico, sacerdote, obispo español del siglo XVI, un hombre culto, famoso como historiador y reformador social. Ya ahí estamos ya pecando, porque reformador social eso es un concepto liberal moderno que no tiene que ver nada con el catolicismo. Llegó a la española como laico y luego se convirtió en fraile sacerdote dominico, muy cierto. Fue nombrado el primer obispo residente de Chiapas, muy cierto, y el primer protector de los indios, nombrado oficialmente una vez regrese a España. Sus extensos escritos, los más famosos de los cuales son Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Historia de las Indias relatan las primeras décadas de la colonización de las Antillas españolas, describe las atrocidades cometidas por los colonizadores contra los pueblos indígenas. Y esto es lo importante de Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas fue un tipo que sí, efectivamente viajó mucho del Nuevo Mundo y efectivamente escribió un libro de su experiencia. El problema es que ese libro se ha desacreditado a lo largo de los siglos por la iglesia, se ha desacreditado por fuentes fidedignas contemporáneas y se ha desacreditado por sus exageraciones. Bartolomé de las Casas decía de que habían 1 millón de taínos en la española. Eso, ese tipo de población en la española no vino hasta el siglo XIX. ¿Okay? Y este es el hombre que hoy en día, que por los últimos 200 años, tanto el liberalismo como el marxismo, como el filomarxismo, ha utilizado como su fuente principal para destacar los relatos antiespañoles, anticatólicos del supuesto genocidio eh, de los taínos, ¿no? Cuando la gente critica a Juan Ponce de León, está pensando en la propaganda de este hombre, ¿no? Al llegar como uno de los primeros colonos españoles, que según Huergas fue 1502, a América y europeos, o sea, aquí no estamos hablando de católicos, de cristianos, estamos hablando de españoles y europeos. Españoles, pues, el concepto de español existe en este momento, pero no es lo que va a ser dentro de la concepción liberal. Y europeos es una concepción renacentista que acababa de plasmarse en los últimos siglos como una, pues, como una, digamos, reacción proto-reformista, por ponerlo de una manera, que estaba ya atentando contra la catolicidad del medioevo con estas nuevas ideas que venían del contexto musulmán, que recogían cuestiones paganas que la iglesia ya se había deshecho de ellas por 1000 años, ¿no? Las Casas inicialmente participó, pero finalmente se sintió obligado
a oponerse a los abusos cometidos por los colonos contra los indígenas americanos. Oh, Dios mío, el converso moderno, ¿no? Oh, Dios mío, qué loable, ¿no? Vio los abusos y se convirtió. Ya no voy a ser un opresor. O sea, nuevamente es este discurso liberal que quieren meter. Por ello, en 1515 renunció a sus encomiendas y abogó ante el rey Carlos I de España por los derechos de los nativos. Esto es cierto. En sus primeros escritos abogó por el uso de los esclavos africanos en lugar de nativos en las colonias de las Indias Occidentales. Aquí viene la nota, ¿no? Pero lo hizo sin saber que los portugueses estaban llevando a cabo guerras brutales e injustas en nombre de la difusión de la fe. O sea, aquí vemos la historia liberal tratando de crear de las casas como si fuera un Che del siglo XVI, ¿no? De cómo estaba en contra de los taínos, ¿no? En contra de la esclavitud de los taínos, y fomentó la esclavitud negra, pero él no estaba al tanto de la explotación. O sea, es una apologética liberal. ¿Y cui bono? ¿Quién se beneficia? Todo lo que es anticristiano. Más adelante se retractó de esta postura. Gracias a Dios, oh Dios mío. Qué bueno, qué bueno, ay Dios mío, qué bueno, no, no fue uno de esos antiguos, de antiguos feudales, ¿no? Ya que consideraba que ambas formas de esclavitud eran igualmente malas. Y efectivamente, la esclavitud, aunque sea una manifestación tradicional en este moderno de protomodernidad, ya es algo malo, porque ya no va subyugado de todo un orden tradicional, sino que va subyugado de un orden opresivo, mercantilista, protocapitalista. Así que ahí hay que pues, estar al tanto, pero de todas maneras tenemos que señalar que la mayoría de la gente en el mundo pertenece a las clases bajas, ¿no? Y las clases bajas por siempre han sido los esclavos, los siervos, lo que le llaman en India los mlechas, ¿no? No, perdón, los mlechas no, los shudras, perdón, disculpen, lo que son los shudras, ¿no? Mlechas son los intocables, los mlechas serían pues eh, los intocables, ¿no? Serían lo que sería el lumpen, ¿no? Pero el punto es que más allá de que esto sea cierto, tenemos que tener en mente que la esclavitud, y nuevamente, es una institución tradicional. Y la cristiandad nunca condenó la esclavitud, pero sí condenó el abuso, ¿no? Y condenó el no convertir, ¿no? Y condenó el paganismo. Y ya esta esclavitud que llega al nuevo mundo no es una esclavitud tradicional, y ese es el problema, ¿no? Es una esclavitud protocapitalista saracena con los negros, ¿no? Porque una cuestión es la esclavitud que se da con los estañinos sublevados y la encomienda. Eso ya es más parecido a lo que es el orden feudal. Pero ya la cuestión de los negros y todo ese mercado que se va a implantar aquí y que más que nada va a florecer en el siglo XIX y parte del XVIII por la cuestión capitalista, ya no es una cuestión tradicional, es una cuestión inmoral y es un síndrome de algo que no es verdad. ¿Okay? En 1522 intentó poner en marcha un nuevo tipo de colonialismo pacífico en las costas de Venezuela, la utopía socialista del siglo XVI. Pero esta empresa fracasó, maldita sea el cristianismo. Las Casas ingresó a la orden de los dominicos y se hizo fraile. Fue laico por mucho tiempo, tengan eso en mente, dejando la vida pública durante una década. Que se haya convertido por sus experiencias con los taínos, no sabemos. Esto es algo que pues sería interesante investigar, aunque obviamente a Bartolomé de las Casas se le han hecho un montón de estudios, obviamente siempre desde la apologética liberal y marxista. Viajó a Centroamérica, esto es muy cierto, actuando como misionero entre los mayas de Guatemala y participando en los debates entre los eclesiásticos coloniales sobre la mejor manera de atraer a los nativos a la fe cristiana. Volvió a España para reclutar más misioneros y continuó presionando por la abolición de la encomienda. O sea, que quería abolir la esclavitud tradicional y quería fomentar la esclavitud moderna. Pero se arrepintió, ¿no? Se arrepintió, ya habíamos leído. Obteniendo una importante victoria con la aprobación de las leyes nuevas de 1542. Y esto es bastante tarde, ¿no? Ya Puerto Rico, ya San Juan está en la isleta para el 1542. Se entiende que Caparra siguió funcionando a mayor o menor grado. Ya Juan Ponce de León había muerto por 20 años, ¿no? Y ya pues el hijo de Juan Ponce de León estaba por ahí, ¿no? Fue nombrado obispo de Chiapas, pero ejerció el cargo durante poco tiempo antes de verse obligado a regresar a España debido a la resistencia
a las nuevas leyes por parte de los encomendadores, claro, porque estabas cambiando todo el orden que ellos ya tenían por 30 años, y a los conflictos con los colonos españoles por su política a favor de los indios, que nuevamente era un regulero, ¿no? Y su postura religiosa activista, imagínate, activismo religioso en el siglo XVI. O sea, este tipo tenía unos serios problemas, ¿no? Sirvió en la corte española durante el resto de su vida, eso es cierto, allí ejerció una gran influencia en los asuntos relacionados con las Indias. En 1550 participó en el debate de Valladolid, en el que Juan Ginés de Sepúlveda sostenía que los indios eran menos que humanos y necesitaban de los amos españoles para civilizarse. Esto es una manera bastante liberal y moderna de ponerlo. A lo que se refería era que eran paganos y necesitaban de los amos españoles que eran católicos. Las casas sostenían que eran plenamente humanos y que era injustificable someterlos por la fuerza. Tengan en mente que los taínos, o por lo menos la mayoría de los indígenas, nunca estaban sometidos a la Inquisición y se les dio trato especial hasta el siglo XIX, hasta el liberalismo, que ahí fue cuando pues en las revoluciones independientes pues se aplasta todo lo que los indígenas habían alcanzado bajo la corona y bajo la iglesia. Bartolomé de las Casas pasó 50 años de su vida luchando activamente contra la esclavitud. Ay, Dios mío, el gran prócer, el protoché, ¿no? El proto, tú sabes, el proto Martín Lutero, ¿no? Y el abuso colonial de los pueblos indígenas, especialmente intentando convencer a la corte española de que adoptara una política de colonización más humana. Pregunta, o sea, luchando activamente contra la esclavitud y el abuso colonial de los pueblos indígenas, ¿en relación a quién? En relación a los libros que él mismo publicaba, ¿no? En relación a los escritos que él decía, que fueron catalogados como exagerados por muchos cleros contemporáneos, que fueron derogados como mentira en algunos casos, y que a la misma vez representa una voz independiente dentro de las diferentes crónicas de la época. O sea, estamos haciendo nuevamente la misma técnica de siempre. Cosas que sucedieron, excepciones, se tergiversan, se hiperbolizan y se someten a un discurso liberal marxista y filomarxista para adelantar causas anticristianas. O sea, esta entrada de Wikipedia es un chiste. A diferencia de otros sacerdotes que pretendían destruir los libros y escritos autóctonos de los pueblos indígenas, él se opuso terminantemente a esta acción. Oh, Dios mío, qué bueno, defendió el paganismo. Yes, qué bueno, mano. Qué bueno que defendió los libros donde quizás habían magias, invocaciones satánicas. Qué bueno que ayudó a conservar esos libros que iban a cuestionar el relato del Génesis, ¿no? Y que también, pues, probablemente tenían fórmulas de sacrificio o tenían fórmulas mágicas para las invocaciones. Oh, qué bueno que los defendió, genial. Un aplauso, wow. Qué bueno, good for him, ¿no? Historia, ¿no? Aunque no consiguió cambiar del todo la opinión de los españoles, obviamente porque eran católicos, sobre la colonización, sus esfuerzos dieron como resultado una mejora de los estatus del estatus legal de los nativos y una mayor atención a la étnica a la étnica del colonialismo. O sea, estos son disparates, ¿no? Oh, qué bueno, ¿no? Que, tan bueno que tuvo que irse del nuevo mundo por las nuevas leyes. A menudo se considera las casas como uno de los primeros defensores de una concepción universal de la dignidad humana. ¡Wow! El fantasma hebreo de los derechos humanos, ¿ah? Con todo y grimorio. Esos son lémures, o sea, que luego serían los derechos humanos. ¡Wow! Los derechos humanos, eso es lo más grande, ¿no? Ah, los derechos humanos. La herramienta favorita del sionismo y del nuevo orden, ¿no? Que nadie, nunca, de los derechos humanos que nunca fueron ratificados por nadie, más que por una entidad de la posguerra, ¿no? Llamada las Naciones Unidas. Datos familiares, infancia y juventud, no vamos a hablar mucho de esto, pero quiero señalar unas cosas, ¿no? Eh, este señor, conexión con Juan Ponce de León muy importante, él estuvo en las guerras del Higüey, ¿no? Y vamos a repasar esto, que es este conflicto que hubo en Higüey, donde pues Juan Ponce de León se asentó luego de pacificarlo y de donde pues embarcó a San Juan de Puerto Rico, ¿no? La guerra de la Española, ¿no? Un grupo de españoles decidió irse de casa llevando consigo unos perros de presa, como el famoso becerrillo, ¿no? Estos perros se toparon con los indios por la selva de Sanoa, que es esa isla que está ahí abajo de Higüey, eh, y atacaron a un jefe indio del lugar causándole la muerte. Este fue el detonante, ¿no? No se sabe si fue a propósito o fue accidente. Si fue un jefe taíno, eso fue un huevo gigantesco, porque eso es como matar a un rey. Y eso pues estuvo muy mal de parte de los pues españoles.
que como podemos ver, pues parece que fue un accidente, pero si fue adrede, fue una gran ofensa, porque a los reyes no se le matan. Y estamos hablando de caciques, y los caciques eran reyes, aunque fueran paganos, no se les mata nunca, porque al tú matar a un rey, tú desatas anarquía, y eso es lo que sucedió. Los nativos atacaron a los españoles que, ante su ira, decidieron embarcar de regreso a España. Tiempo después, un grupo de españoles montó un campamento en esa zona, siendo atacados con flechas por los indios, muriendo 8. Nicolás de Obando envió una partida de 300 hombres para vengarse, porque obviamente ya pues, el revolú se había iniciado. Dirigió por Juan de Esquivel. Y se supone que Juan Ponce de León estaba en ese grupo, probablemente. Bartolomé de las Casas en la partida. Los españoles ganaron la guerra y hay que preguntarnos, o sea, ¿qué hacía Bartolomé de las Casas ahí? Porque él no era sacerdote en este momento, ¿no? Qué era él, ¿no? Él estaba, o sea, ¿cuál era su rol ahí, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Hay que ver qué era este hombre, era un hombre educado, era de familia conversa, ¿qué hacía ese hombre ahí? ¿Okay? Los españoles ganaron la guerra y el cacique Cotubanamá decidió pactar la paz y después de la tregua empezó la guerra otra vez. Entonces los españoles montaron en la zona una fortaleza y dejaron 9 personas al mando del capitán Villamán. Sin embargo, los indios los mataron y todos y solamente sobrevivió uno, que fue a Santo Domingo a decirle lo sucedido a Juan de Esquivel, ¿okay? Que fue el que había pues apaciguado a los taínos primeramente. Cotubano convenció a los indios de la provincia de Higüey para que se rebelaran, creando pues la rebelión contra el orden. Rota la tregua, se inició una verdadera guerra que duró 8 o 9 meses. Pero como los indios se escondían muy bien en la selva con sus arcos y flechas envenenadas, tuvieron que hacerlo con pequeños contingentes de personas. Las casas combatió en el cacicazgo de Higüey bajo la orden del capitán Diego Velázquez de Cuellar, o sea que es probable de que él batalló junto a Juan Ponce de León y por tal motivo recibió una encomienda en la villa de la Concepción de la Vega, la cual administró hasta el 1506. Finalmente, tras una gran cantidad de muertos en ambos bandos, los españoles lograron encontrar el escondite de Cotubano en la isla de Saona, arrestándolo y siendo condenado a muerte por Nicolás de Obando. Esto es bien importante también. Las encomiendas eran oficializadas por los caciques, ¿ok? Ahora bien, las encomiendas podían ser también de esclavos dentro de las guerras como esta. Y eso hay que señalarlo. Nada de esto se hacía sin el aval de los caciques. Y probablemente, pues, esto fue una escaramuza que se dio pues parece que fue un accidente, ¿no? Pero el punto es que esta batalla estaba de las casas y estaba Ponce de León, así que es muy seguro de que ambos se conocían. No, y yo quiero señalar algo aquí que yo leí que me pareció muy interesante. Como pueden ver, el viaje por todo Cuba. Y como pueden ver, tiene una entrada de Wikipedia bastante extensa, precisamente porque este ha sido un hombre que se ha estudiado por el liberalismo y el marxismo con profundidad, ¿no? Y quiero que lean esto, ¿no? O sea, para que ustedes vean el tipo de hombre. Veneración. En 2001, la Iglesia Católica de Vaticano II dio inicio al proceso de beatificación de Bartolomé de las Casas. Ya eso es una bandera roja. Por su parte, la Iglesia Luterana lo incluye en las celebraciones de su calendario de santos luteranos. O sea, tenemos este tipo que está siendo alabado por el protestantismo. Ya eso es una bandera roja bastante grande. Pensamiento, y esto es otra cosa que me gustó mucho. Hay un monumento de Bartolomé de las Casas en España que está allí, obviamente un monumento bastante moderno. Junto con Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas es considerado uno de los fundadores del derecho internacional moderno. ¡Wow! ¡Wow! El derecho del anticristo, genial. ¡Wow! Excelente. Y un gran protector de los indios y precursor de los derechos humanos junto al jesuita portugués Antonio de Viera, según el liberalismo, ¿no? La iglesia tenemos que tener en mente que desacreditó este libro ya en el siglo XVII. Aunque desde perspectivas opuestas, tanto él como Vitoria se ocuparon del problema alrededor del cual emergió el derecho de gentes en la época moderna, la definición de las relaciones entre los imperios europeos y los pueblos del Nuevo Mundo. Esta tarea requería de la creación de un marco jurídico suficientemente amplio como para ver válido al mismo tiempo para europeos y aborígenes. Bueno, ¿y qué son las capitulaciones? ¿Qué son las bulas? ¿No? ¿Cuáles son las leyes católicas? O sea,
Esto ya existía. La tradición legal que fue usada para tal fin fue precisamente la del derecho natural, la cual fue tomada del derecho medieval y la filosofía estoica. Sí, por ahí estás conectando dos cosas diferentes. Las casas consideró que los indios tenían uso de razón, lo cual es cierto, tanto como los antiguos griegos y romanos, porque eran paganos, y que como criaturas racionales eran seres humanos, pero eran paganos y no estaban bautizados, y el pecado original abundaba. ¿Ves? Aquí vemos cómo se quitan cosas tradicionales, se mezclan con cosas modernas y se quita la perspectiva católica y así las cosas no hacen sentido. Como tales, los indígenas estaban cobijados por el derecho natural y eran titulados a los derechos de la libertad y a nombrar su autoridad, que eso fue precisamente lo que dijo la corona española. Ahora bien, que él se esté refiriendo a todos los taínos, especialmente los que se sublevaban y mataban españoles y mataban otros taínos, que se esté refiriendo a los caribes que mataban y raptaban, pues no, porque son delincuentes, son sublevados, son personas que atentan contra la paz y crean la anarquía. Su contribución a la teoría y práctica de los derechos humanos, que es un fantasma hebreo, puede apreciarse en su obra Brevísima Relación de la Destrucción de la India, que es un panfleto, el cual, por ser escrito a mediados del siglo XVI, constituye el primer informe moderno de los derechos humanos. En él describe las atrocidades a las que fueron sometidos los indígenas de las Américas por sus conquistadores españoles, según él, sin ningún tipo de otra fuente que las convalide, ¿no? Y a la misma vez una voz, tú sabes, única dentro de estos momentos, ¿no? Un párrafo puede dar una idea de los hechos que narrase este libro. Y tengan en mente que ese libro se popularizó precisamente por estos intereses que están escribiendo esto, que son los intereses protestantes, enemigos de la catolicidad y enemigos de España. Y nada, después está todo esto, ¿no? Eh, este conflicto yo había escuchado de esto, pero no nos vamos a tener aquí. Como pueden ver, un hombre que escribió bastante, ¿no? Y la que nos interesa es esta de acá, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Es un libro publicado en 1552 por fraile dominico español Bartolomé de las Casas, principal defensor de los indígenas de América durante el siglo XVI. Ese título se lo han puesto ahora los marxistas y los liberales sobre los malos tratos y atrocidades cometidos contra los pueblos indígenas de América como producto de la conquista del Nuevo Mundo por España. Bartolomé de las Casas llegó a las Antillas durante los primeros años de la colonización española, 1502 según Huerga. Habiendo sido encomendero, a los pocos años decidió tomar los hábitos dominicos, o sea, que llegó y después se convirtió en clero y paradójicamente se convirtió en uno de los más acerrísimos defensores de los derechos de los amerindios. ¿Por qué paradójicamente? ¿Qué quiere decir eso? O sea, esto es propaganda, paradójicamente, que los españoles no defendían a los indios, que el clero no defendía a los indios. Esto es un disparate, ¿no? Esto es parte de la leyenda negra y parte de todo este discurso liberal anticatólico. El padre de las casas había sido testigo y particular y participante también de la catástrofe demográfica que condujo a la desaparición de los taínos, de los guatabeyes y los caribes. Eso es falso. Eso es falso. Estos pueblos paganos abrazaron la cristiandad y se formaron dentro de la cristiandad y fueron parte del pueblo puertorriqueño y formaron las primeras familias católicas en la isla. Descripción de la obra. La brevísima relación fue escrita por Fray Bartolomé de las Casas y dedicada al príncipe Felipe, que eventualmente va a ser rey de España, ¿no? Encargado por rey Carlos V, su padre, de los asuntos de las Indias por aquel tiempo. Con su obra Las Casas quiso que el futuro rey de España conociera las injusticias que cometían los españoles en América. Hacia 1540 de Las Casas comenzó en México la redacción de la destrucción de las Indias, la destrucción de las Indias, o sea, la hipérbole. En 1542, ya digamos 40 años desde sus inicios, desde que llegó aparentemente al Nuevo Mundo, estando en España, acabó una primera redacción. Un resumen de la obra aparece ser que le fue leído al rey Carlos I y nuevamente durante las Cortes de Castilla de abril de mayo de 1542 en Valladolid ante una comisión nombrada por el rey para oír al padre de las casas estudiar el problema de los indios, dado lugar a la redacción de las leyes nuevas para reformar el derecho indiano. En 1546, tras el fracaso de dichas leyes, añadió algún comentario más. Después de 1547 aumentó con algunos párrafos e intentó imprimir una versión muy retocada usando el seudónimo Historia sumaria y relación brevísima y verdadera de lo que vio y escribió el reverendo padre Fray Bartolomé de las Casas de la Peña. En 1552 imprimió en Semilla
en la imprenta de Sebastián Trujillo, sin pasarla por censura previa a la versión primera de nuevo ampliada con información reciente de brevísima relación de la destrucción de la India. De la primera brevísima se conserva un manuscrito hológrafo en el archivo histórico de la provincia de los Dominicos Anagrocón en Valencia. De las casas tuvo consecuencias por haber publicado brevísima. La obra no fue recogida hasta la cédula real del 21 de septiembre de 1556, o sea, básicamente casi 10 años después, que no la cita específicamente. Este libro no fue censurado en España y pudo circular libremente tal vez por el respeto que la corona española tenía a su autor. Sin embargo, en junio de 1660, 108 años después de su publicación, la Inquisición española decretó la prohibición del dicho libro, que un año antes había sido expurgado por parte del calificador jesuita del Santo Oficio Francisco de Muguillón. O sea, ya 100 años después nos estamos dando cuenta de las falacias de esta obra, porque esta obra, el problema no fue la obra, el problema fue que fue una herramienta por potencias protestantes para atacar a España y como consecuencia atacar la catolicidad. La obra comienza con una dedicatoria a Felipe Futuro, Felipe II, acaba con este párrafo, y con color que sirven el rey españoles de América, en América deshonran a Dios y roban y destruyen al rey. O sea, que aquí vemos un hombre que era un subversivo y que fue identificado como subversivo correctamente por la iglesia barroca. Y que lamentablemente la Iglesia Conciliar por Vaticano II está beatificando. Para que tengan una idea de dónde estamos ahora mismo en la historia. La brevísima historia se imprimió con los dineros de la corona grabada de Bartolomé de las Casas por los servicios prestados. Hasta mediados de 1551 gobernaron como regentes María de Austria, la hija mayor, bla, 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 bla. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver estos grabados. Estos grabados se hicieron en países protestantes. La popularidad de la obra de las casas se promueve en los países que son enemigos de España y enemigos de la catolicidad, porque van a buscar todo lo necesario para desacreditar la empresa de la conquista y todo lo necesario para desacreditar todo lo que sea religioso. Por eso es que en el barroco, ya 100 años después que empieza la reforma, cuando ya empiezan las guerras religiosas, se desacredita por el Santo Oficio, porque saben que es pecaminoso, porque saben ya que se ha dicho en círculos eclesiásticos de que son exageraciones, que son hipérboles, que eso le encanta al liberalismo y le encanta al marxismo. Y por eso perdura el día de hoy, porque el marxismo y el filomarxismo son herederos de toda esa tradición protestante anticatólica. ¿Ok? Y nada, chicos, ya me he extendido bastante. Eso es todo lo que quería decir por hoy. Y nada, seguimos leyendo. En la próxima sección hay unas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo y vamos a discutir. Pero por lo menos en este texto, pues hablamos en este video hablamos del contexto, hablamos de Bartolomé de las Casas. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Chao, chao.